Buenos días, jóvenes. Nos volvemos a encontrar en nuestras clases de Historia Universal. Esta semana vamos a hablar acerca de la crisis social política en los años 80 en América Latina. Aquí tenemos tres personajes, quizás no sabéis quiénes son, pero ahora vas a aprender. Tenemos aquí, esta imagen es Augusto Pinochet, Chile. Tenemos a Leopoldo Galtier, Argentina. Y como dice aquí también y señala el nombre, en Colombia tenemos a Belisario Betancourt, personajes que a través de su dictadura o de un gobierno inadecuado van a llevar a cierta crisis al país de Chile, Argentina y Colombia. Entonces vamos a ver cuáles son los sucesos más importantes durante el gobierno de estos personajes, de Pinochet, de Leopoldo y Belisario Betancourt. Presta atención y iniciaremos con la clase. Vamos a hablar, antes de hablar de cada personaje del país de Chile, Argentina, de cada presidente del país de Chile, Argentina y Colombia, primero tenemos que definir qué es una crisis política para poder entender todo el tema. Entonces vamos a empezar con un concepto. La violencia, en este caso político, en América Latina, fue un conjunto de acciones armadas como objeto político de controlar el poder y las instituciones del Estado. Durante las últimas décadas, la región ha sido escenario de enfrentamientos en el campo militar, político e ideológico entre grupos subversivos que buscan legitimarse en un nuevo poder y grupos que, en este caso, detectan el poder y buscan mantener dicha posición. Durante muchas décadas, la denominación de guerrilla asignada a la agrupación insurgente contenía un carácter de liberación, de resistencia al opresor. En este caso, va a cambiar en los últimos años. Los gobiernos, en la era del neoliberalismo fundamentalista, han optado por la agresiva terminología de terrorista, más descalificador y útil para su posición. Sin embargo, los mismos gobiernos latinoamericanos han incurrido en actos de terror contra los rebeldes y poblaciones aledañas. Por ello, y recordando que el estadounidense Craig Davis prefiere llamar militantes a los grupos como el Hamas, Hezbollah y otros. Analicemos cómo el trasfondo de Latinoamérica es una lucha por el poder político, antigua pugna entre sectores que dominan y otros dominados. En el caso de América Latina, el fenómeno guerrillero surge principalmente a partir de la década de 1960, producto de la influencia de las ideologías de izquierda y ante el triunfo de la revolución una pequeña burguesía en Cuba en el año de 1959. Las guerrillas abrazaron diversas posturas como el guevarismo, marxismo, leninismo, maoísmo, entre otros. ¿Cuáles serían entonces, ya hablamos un poco acerca de las causas, son movimientos subversivos? Con respecto a la causa, ¿cuáles son las causas de estas crisis? Sencillas, vamos a mencionar 5 causas importantes. La primera, esta región del continente, o sea que nos referimos en América Latina, atraviesa por una situación de subdesarrollo, la cual se manifiesta en la dependencia económica y sobre todo la falta de soberanía nacional, pues la casta, en este caso la casta que detenta, en este caso la casta que tiene el poder en los países de esta región, sigue los lineamientos económicos y políticos que imponen desde el exterior. O sea, quiere decir que aquí nosotros en América Latina siempre dependemos de los capitales, en este caso los países más desarrollados. Uno de ellos es Estados Unidos. La población, siguiente causa, la población mayoritaria de Latinoamérica ha vivido en condiciones de siervo campesino, un término que no es propio de la época, porque el término de siervo se usa en el feudalismo, y recordemos que ya no estamos en el feudalismo, estamos en la época contemporánea, pero igual vamos a tratar de hablar con ese término. Ha vivido en condiciones de siervo campesino, en regímenes con fuerte rezago feudal, por ello estos países están calificados como semifeudales, más aún en el siglo XX. Estas características estaban involucradas con el analfabetismo, la falta de empleo,
y un mayor porcentaje demográfico en la zona rural. Siguiente causa, los grupos étnicos o poblaciones originarias de la región han sido las más exclusivas del Estado de Derecho. Por cierto, es mínimo, pues las tensiones internas, las guerras civiles o periodos de violencia generalizada han sido muy frecuentes en la sociedad poco inclusiva. La inestabilidad social y política ha sido frecuente e inapropiada para ejecutar proyectos nacionales a cargo de sectores progresistas que favorezcan a las grandes mayorías. Los golpes de Estado y los gobiernos militares han servido a los oligarcas y a las fuerzas externas, causando la agudización de la situación de hambre, miseria y desempleo. Entonces, de esta manera nosotros podemos decir que el carácter, en este caso de estas guerrillas, que fue que la mayoría de los movimientos de Latinoamérica son conformados por la pequeña burguesía, intelectuales de la clase media, pequeños propietarios en situación de crisis por las condiciones que se han ido dando en el país. Estos guerrilleros reciben el respaldo aquí de los campesinos, que siendo servil en condición de llanas o allegados o también arrieros, como se califica en el Perú. Y mayoría de estos países buscaba anular el Estado semifeudal y semicolonial que nos oprimía. En la actualidad, dentro del marco neoliberal, que algunos llaman el capitalismo, pero llevaríamos un capitalismo salvaje, se crean condiciones para el surgimiento de estos movimientos guerrilleros. Algunos siguen actuando, otros están en proceso de formación, pero siempre producto de la explotación del sistema capitalista. Estos movimientos pueden ser calificados por ser muy espontáneos y carentes de una ideología coherente, pero actúan y sirven para un proceso de cambio social. Entonces, hablaremos un poco acerca de estos movimientos. Por ejemplo, mencionar, aunque no lo vamos a hablar, mencionar que aquí en el Perú se desarrolló también un movimiento guerrillero en el año de 1980. Por ejemplo, tenemos en el año de 1959 al APRA rebelde. Tenemos el FIR, que es el Frente de Izquierda Revolucionaria. Y en los años posteriores, en el año de 1962 a 1966, el Perú se va a fundar un movimiento llamado el Ejército de Liberación Nacional. También tenemos al MIR, que va a también influir mucho en la política, el movimiento de izquierda revolucionaria. Y en los años 80 va a aparecer aquí en el Perú el PCP, que viene a ser el Sendero Luminoso liderado por Abimael Guzmán, y el MRTA, que es el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, movimiento que van a realizar una serie de actos terroristas en nuestro país. Luego tenemos que mencionar a otros países como en Venezuela. Tenemos hasta 1965 existía una guerrilla llamada el Partido Comunista Venezolano, y también en Venezuela tenían su MIR, el Movimiento Izquierdista Revolucionario. Bueno, de todos ellos nosotros vamos a hablar solo de este caso de Argentina, que tiene su FAP, que es la Fuerza Armada Peronista. Luego hablaremos de Colombia acerca de la FARC, que seguro han escuchado la llamada FARC en las noticias, que significa Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Entonces vamos a hablar de algunos de ellos para nosotros tener conocimiento y poder ampliar también nuestros saberes previos. Con respecto a la situación latinoamericana, vamos a empezar a hablar primero acerca de Colombia. La crisis que llevó a este país entre el año de 1980 y 1983 fue parte de la Gran Depresión latinoamericana, durante el cual la mayoría de medidas, en este caso adoptadas por los diferentes gobiernos, fue confiada al neoliberalismo. Es así que en el año de 1982, Belisario Betancur sube a la presidencia, recibiendo la crisis que demoró 2 años, en este caso, en poder impulsar su recuperación. El gobierno de Betancur, para propiciar la reactivación económica, reimplanta el control de las importaciones. Además de ello, va a subir el precio de las tarifas aduaneras, volviendo a la política de inversión de estados en el sector rural.
Entonces, una también de sus obras, se puede decir, de Betancourt durante su gobierno, va a ser la firma, o se va a realizar un primer paso de pacificación. Se va a firmar una tregua de un año entre la FARC y el Movimiento 19, ambas guerrillas que atentaban con diferentes actos, asesinando o asaltando a las personas o comunidades. Eran guerrillas de Colombia. Entonces esas guerrillas van a entrar a una tregua debido a la iniciativa de Betancourt. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver la imagen en nuestra diapositiva. Tenemos la bandera de Colombia con el logo en este caso, de la FARC. Seguimos entonces. Chile. A partir del 11 de septiembre de 1973 se da inicio al régimen militar dirigido por el general dictador Augusto Pinochet, tras dar un golpe de Estado a Salvador Allende, quien muere en el Palacio de la Moneda, la sede del gobierno. Durante ese atentado, el Palacio de la Moneda es la sede del gobierno. Esta dictadura militar se caracteriza por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, entre prisioneros políticos, desaparecidos, limitación de libertad de expresión, supresión de ciertos partidos y sobre todo la disolución del Congreso, un gobierno autoritario. Es así, en este caso, Pinochet va a realizar lo que viene a ser un control en el mercado. Además, va a tener ciertos errores durante su gobierno. Una de ellas va a ser el aumento al ritmo con el que se realizan las reformas de liberación, la repentina reducción del crédito externo. Y así es donde va a empezar la crisis, donde se va a manifestar con la quiebra de las grandes empresas y bancos, por lo que el gobierno decidió devaluar la moneda como medida ante esta crisis. Los resultados fueron desastrosos, pues la gente empezó a endeudarse en dólares y por tanto sus deudas se multiplicaron ante la subida de los precios. Se inician las primeras huelgas y protestas masivas contra el gobierno militar. O sea, a partir de 1984 se propone como primera prioridad la reducción de este desequilibrio interno. Esto es, reactivar nuestra economía y disminuir sobre todo el desempleo. Entonces todo esto va a ser el aspecto negativo y bueno, y luego se podría decir que en el año 94 un aspecto positivo es levantar la economía de Chile. Entonces, liderado con quién? En su gobierno dictatorial, autoritario de Pinochet, cuando da golpe de estado a Salvador Allende. En nuestra última imagen tenemos el rostro de Margaret Thatcher. Y dirán, ¿y qué tiene que ver Margaret Thatcher en la clase de historia de América Latina? Pues tiene que ver mucho. ¿Con quién? Pues la relación entre Margaret Thatcher y Argentina. Ahora vamos a ver cuál es la relación ahí. En 1981 llega a la presidencia el teniente general Leopoldo Galtieri, presidente de facto, aquí quiere decir un golpe de Estado, que establece una dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional debido al descontento nacional por la grave crisis económica. Entonces, esta política que va a realizar Leopoldo va a intentar desviar sus problemas. ¿Cómo? Pues va a querer recuperar las Malvinas, que estaba en el poder desde el año en el poder de Gran Bretaña a partir del año de 1833. Pues el gobierno va a lanzar a la reconquista de las islas y se va a dar un enfrentamiento. En este caso, un enfrentamiento desigual, porque no se enfrentase una Gran Bretaña con Argentina. Esto va a estar dirigida, en este caso para el bando contrario, va a estar dirigida por Margaret Thatcher. Sabemos la causa o la consecuencia que va a traer este enfrentamiento, pues va a perder lo que viene a ser Argentina, la tenencia de las islas de las Malvinas. El presidente Leopoldo Galtieri fue sustituido y su asesor fue Reinaldo Pignone, donde él va a restablecer el derecho a la actividad partidaria. Y el 30 de octubre de 1983, Argentina elegía presidente a Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical. El nuevo presidente inició
una política de recuperación de los valores democráticos y morales. Entonces ahí vemos una salida de Leopoldo Galtieri con su sucesor Reinaldo Pignone. Eso sería, bueno, todos jóvenes. Les invito a que lean el libro y puedan reforzar más con respecto al tema de la crisis económica en América Latina, ¿no? Resuelve el libro, lee las lecturas que tiene y sobre todo no te olvides dejar un like o un comentario en el video para tomar en cuenta tu evaluación y también estudiar para tu práctica que vamos a tener en la tarde. Entonces eso sería todo, jóvenes. Nos vemos. Gracias. Muy buenos días.